quienes nos van a acompañar esta noche para exponer, para sustentar las propuestas que representan los partidos políticos y conforme al orden establecido en un sorteo público, Ricardo, que se realizó hace unos días atrás y que tuvo también a representantes de estas organizaciones presentes. Y por eso, Fátima, que le recordamos a la ciudadanía que este espacio democrático tiene como finalidad promover el acceso a una información plural, objetiva y de interés público, contribuyendo así al fortalecimiento de un voto consciente y sobre todo informado. Y en este bloque los participantes van a exponer por 3 minutos respecto al tema economía y generación de empleo. Economía y generación de empleo. Muy bien, ya tenemos a la dupla de los especialistas de las agrupaciones políticas que representan a Juntos por el Perú y a Fuerza Popular. El señor Pedro Andrés Toribio Franque Balbé, de Juntos por el Perú, y el señor Luis Julián Martín Carranza Ugarte, de Fuerza Popular. Y como ya se explicó, cada especialista cuenta con 3 minutos de exposición. De acuerdo al sorteo, damos pase a la exposición de Pedro Andrés Toribio Franque Balbé, representante de Juntos por el Perú, por 3 minutos. Adelante. Muy buenas noches, señor trabajador, joven, familia emprendedora. Es en su economía en la que nosotros nos preocupamos. Ella es la que nos preocupa y en nuestro país tiene las condiciones para que nuestro crecimiento económico sea de 6%. Tenemos excelentes precios de los metales hoy, tenemos una gran riqueza y una fuerza emprendedora y trabajadora de nuestro pueblo que es increíble, pero enfrenta tremendas dificultades porque efectivamente quienes han gobernado nuestro país no les han dado las oportunidades ni les han permitido un sistema ordenado para el cual ustedes progresen. Un tema fundamental hoy para cualquier familia emprendedora del Perú, ¿cuál es lo primero que piensan? Las bandas extorsionadoras que a la pequeña señora comerciante, al transportista, a los obreros de construcción, los trabajadores de construcción, los están extorsionando para sacarles plata. Y por eso una de las primeras medidas que hemos planteado es vamos a derogar las 8 leyes pro crimen que votó la bancada fujimorista y que no votó Roberto Sánchez, porque esa es la verdad. Y a esas familias emprendedoras nosotros les decimos, tienen que tener todo nuestro apoyo. Nosotros estamos por darles financiamiento, porque sin financiamiento barato y masivo, sin tener dinero para poder el negocio, no se puede progresar. Nosotros pensamos que puede haber un sistema de financiamiento de 15.000 millones de soles de crédito barato a favor de los pequeños empresarios para que puedan progresar. Y tenemos que sacarles de encima también esas regulaciones absurdas y esos funcionarios corruptos que les vienen a sacar coimas cuando ustedes están progresando, tratando de avanzar un poquito su negocio. No más corrupción de esos pequeños funcionarios, no más persecución con esos trámites absurdos que tienen los pequeños empresarios en el Perú. Desde luego, nosotros también pensamos en que hace falta promover la inversión privada y para eso estamos comprometidos. No habrá estatizaciones como nos quieren mentir acá, ninguna, ya lo hemos dicho, y respetaremos los contratos y tendremos una política macroeconómica de estabilidad. El caos fiscal lo ha establecido esta bancada. El propio Julio Velarde ha dicho que las leyes de este Congreso están poniendo en riesgo la estabilidad macroeconómica. Nosotros vamos a respetar las metas del déficit fiscal que se han establecido, porque eso es fundamental en nuestro país, y vamos a respetar una política macroeconómica estable, respetando la autonomía del Banco Central y pidiéndole a Julio Velarde que siga en su puesto. Y nos preocupa sumamente el aumento de la alza de precios de la gasolina, el diésel y los combustibles. Anteriormente nuestro Perú enfrentaba eso con el Fondo de Estabilización y tenemos que volver a hacerlo. En el pasado se ha logrado reducir el precio de la gasolina en 5 soles el galón. ¿Por qué no se pone en marcha? ¿Por qué el señor presidente no hace... Señor Franque, se venció su tiempo. Vamos ahora con la exposición, esta primera participación de Luis Julián Martín Carranza Ugarte, representante de Fuerza Popular. Adelante, por favor. Queridos compatriotas, después de 5 años vuelvo a conversar con ustedes. En 2021, como país, tomamos una mala decisión. Y el mejor dato para ver lo mal que lo hicimos es qué pasó con la pobreza. En 2021 la pobreza estuvo en 25.9%.
No regresamos a prepandemia en 20%, como otros países de América Latina sí lo hicieron. Pero lo peor vino después. En el año 2022, 644,000 peruanos más pasaron a la pobreza. Y el último dato del 2025 es que tenemos 25,7% de peruanos en pobreza. No hemos avanzado nada en todo este tiempo. En 2021, Fuerza Popular tenía un plan de gobierno orientado a ayudar a las familias para sacarlas de la crisis de la pandemia. El gobierno de Pedro Castillo y Sánchez no hizo absolutamente nada, pero los peruanos somos resilientes y hemos salido adelante. El plan ahora es para levantar a nuestro Perú y tiene 3 pilares: orden económico, capitalismo popular y orden social. En orden económico, respetar la autonomía del Banco Central, regresar al equilibrio fiscal. En el plan de Juntos por el Perú no se menciona una sola vez estabilidad económica, no se menciona autonomía del Banco Central. En capitalismo popular vamos a impulsar fuertemente la inversión privada, cosa que en el plan de Juntos por el Perú ni se considera. Lo más importante es apoyar a nuestras pequeñas y medianas empresas, dándoles créditos con garantías de nuestro Banco de Desarrollo, no créditos subsidiados del Estado, como propone el plan de Juntos por el Perú, desarrollando la infraestructura, como lo explicó Carlos, sacando los grandes proyectos que están atorados hace años y no hacen nada porque no hay eficiencia en la gestión pública. En Juntos por el Perú no apuestan por la inversión privada. Y en el orden social lo que vamos a trabajar son la mejora en la calidad de la salud, la educación, los programas sociales y avanzar en la pensión mínima universal con pensión 65. Querido compatriota, este 7 de junio vota por el orden, no votes por el caos. Vota por el progreso, el empleo, la inversión privada. No votes por el estatismo que está en el plan de Juntos por el Perú y que el señor Franque desconoce ahora abiertamente. Votemos por el Perú este 7 de junio. Gracias. El tiempo ha culminado para ambos y ahora daremos inicio al intercambio de ideas y diálogo entre ambos especialistas. Esta parte denominada como bolsón de tiempo que permite que los propios representantes de las agrupaciones políticas administren su tiempo de participación. Para intervenir, recordamos nuevamente, deberán levantar la mano o esperar a que les demos la palabra, por favor, para que pueda correr el tiempo que está en el cronómetro, Ricardo. Así es, cada representante va a tener 4 minutos. De acuerdo a los lineamientos entregados a las organizaciones políticas, los representantes especialistas pueden hacer uso máximo de 1 minuto por intervención. Y esto se da para garantizar que puedan contar con tiempo para continuar con la interacción. De no continuar con la interacción, nosotros haremos las preguntas pertinentes. Muy bien, vamos a empezar entonces con el subtema que engloba el tema general de economía y generación de empleo, que es la informalidad y productividad. Y es que más de 7 de cada 10 trabajadores peruanos son informales y millones carecen de derechos laborales y protección social. ¿Qué estrategia concreta implementarían para formalizar sin destruir pequeños emprendimientos? ¿Algunos de los dos especialistas? ¿Quién quiere empezar primero? Señor Franque, señor Carranza. Señor Carranza, de Fuerza Popular. El tema de la informalidad es un tema estructural en Perú y se puede resolver con 2 medidas. Primero, inversión privada que cree empleo y después eficiencia en el Estado peruano que reduzca trámites. Por eso en el programa de Fuerza Popular tenemos costo cero, tenemos incentivos tributarios para la formalización de las empresas, garantías para los créditos de nuestras pequeñas empresas. Ese es el objetivo fundamental. Del otro lado, lo que consideran es que hay que subir el salario mínimo. Ese es arrinconar a nuestras pequeñas empresas a la informalidad. Y eso es lo que nos va a ocurrir si es que vamos por ese camino. Gracias. Señor Franque, su turno. Muchas gracias. Ya manifesté nuestro programa para las pequeñas empresas. Voy a enfocarme ahora en la necesidad de incentivar y promover la inversión privada en la industria, en la agroindustria, en la agricultura y con una gran transformación tecnológica que permita generar un dinamismo económico que genere masivamente empleos en el Perú. El problema esencial
de la informalidad en el Perú tiene dos partes. El primero es el de las pequeñas empresas. Yo ya manifesté en nuestro programa. Vamos a eliminar las leyes pro crimen que ponen a los extorsionadores encima de los pequeños empresarios. Vamos a darles un financiamiento adecuado para los pequeños empresarios y vamos a desarrollar un gran programa de asistencia tecnológica para ellos. Pero al mismo tiempo, nuestra industria tiene que ser priorizada, nuestra agricultura tiene que ser priorizada, porque para que ahí se generan miles de empleos. En los 6 meses que estuve en la gestión del Ministerio de Economía y Finanzas, creamos 300.000 empleos. Bien, hay sectores claves en nuestro país que además impulsan este desarrollo económico. Señor Carranza, antes de pasar precisamente a esta pregunta, ¿quiere hacer una réplica de lo que ha hecho el señor Franque? Sí, a mí me sorprende porque en el año 2022 la inversión privada en el Perú no creció nada. Y perdimos ese año 2022, perdimos 393.000 puestos de empleo en el Perú. Entonces no sé de dónde saca el señor Franque sus cifras. Señor Franque. Las cuadras donde muestran que en los 6 meses de mi gestión hay 300.000 empleos. Están publicados en la hoja web del Banco Central de Reserva. Pero me sirve para recordar que el fujimorismo quiere decir que no ha tenido nada que ver con la política económica de estos años, pero el senador Arista fue ministro un año completo en el Ministerio de Economía y Finanzas y hace poco el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, prácticamente ordenó con un tuit al ministro de Economía y Finanzas que pagara 450 millones de dólares de aviones, al mismo tiempo que nuestros jóvenes no tienen becas para poder estudiar. Señor Carranza. Sí, yo creo que hay un error ahí, porque el señor Franque está tomando cifras del 21 y veníamos de pandemia, 2020 fue pandemia, entonces comparar 21 con el 20 es un truco bajo. Señor Franque. Los datos están ahí. La interpretación del señor Carranza es una interpretación de él. Los datos están ahí para que cualquiera los pueda verificar. Señor Carranza. También puede verificar ahí que el señor Arista fue ministro durante un año y también pueden verificar el Twitter del señor Rospigliosi, presidente del Congreso, senador de Fuerza Popular, diciéndole al señor ministro de Economía y Finanzas, pague usted 450 millones de dólares en una intervención que jamás se había visto en el Perú de un Congreso de la República ordenándole a un ministro de Economía y que yo jamás habría aceptado. Sí, señor Carranza, para terminar. 2022, inversión privada, 0 de crecimiento y pérdida de 393.000 empleos. Inversión privada en 2023 con caída. Tuvimos recesión en ese año. No la habíamos tenido, salvando pandemia, desde el 98, sin crisis externa severa. El señor Arista hizo algo por reconstruir la economía el 2024 y efectivamente tenemos recuperación leve el 2025. Pero yo quiero mostrarle al señor Franque cuánto creció la inversión privada el 2007, el primer año entero del presidente García, que apostó por la inversión privada, 23%, y se crearon 514.000 nuevos puestos de empleo en el Perú. Bien, han culminado sus intervenciones. Vamos con el subtema que veníamos anunciando, además de los diferentes sectores. Pobreza y desigualdad, que es uno de los temas que también importa y que hace poco ha tenido unos resultados que realmente nos dice que hay una pobreza urbana que viene creciendo. Pero el crecimiento económico no está precisamente reduciendo esta pobreza al ritmo esperado. ¿Y qué políticas se implementarían de parte de ambos partidos políticos para que ello beneficie realmente a las familias más vulnerables de nuestro país? ¿Alguno de los dos quiere empezar? Señor Carranza, señor Franque. Señor Franque. ¿Cómo no? En estos últimos 5 años el Congreso de la República se ha aumentado 1.500 millones de soles del presupuesto. El presupuesto aprobado por el señor Rospigliosi, presidente del Congreso, aumenta 1.500 millones de soles su presupuesto en estos 5 años. Y no le pueden dar 120 millones de soles que piden los estudiantes para las becas. Ahora nos vienen a prometer en intervenciones anteriores que van a aumentar y van a duplicar las becas. Y yo me pregunto, ¿por qué no lo hacen ahora? Si tienen el presupuesto en el Congreso de la República. Y eso es fundamental, porque no hay progreso económico en ningún país si no es con educación de alta calidad. No hay progreso para nuestros jóvenes si no tenemos una educación superior a su alcance. No hay progreso nacional a futuro si no tenemos profesionales altamente calificados. Nosotros apostamos seriamente porque tengamos un programa de becas, pero tenemos que decir claramente que es la irresponsabilidad del presupuesto aprobado por este Congreso, presidido por Fernando. Su tiempo, su minuto ha concluido, señor Franque. ¿Alguna réplica? Compatriotas, yo empecé mi discurso
hablando de la pobreza del país. Y bajar la pobreza implica crecimiento, y crecimiento implica inversión privada, y eso es algo con lo cual Juntos por el Perú no está de acuerdo. Genera incertidumbre, genera aversión y reduce la inversión. Fíjense, en el gobierno del presidente García 2006-2011 logramos crecer 7% al año en promedio, a pesar de la severa crisis del año 2009. ¿Saben cuántos peruanos salieron de la pobreza? Salía básicamente 1.100.000 peruanos por año. Se logró bajar la pobreza en cerca de 5 millones, simplemente por apostar por el crecimiento y por la inversión privada. Gracias. Réplica, adelante, por favor. Muy corto. Durante mi gestión la inversión privada aumentó en 18.000 millones de soles. El dato está ahí, lo puede verificar en la hoja web del Banco Central de Reserva, en la nota semanal. Correcto, vamos ahora a otro tema que tiene que ver con la estabilidad fiscal. El Consejo Fiscal ha sido muy crítico en la dación y aprobación de algunas normas. Se corre el riesgo incluso de elevar la deuda pública o debilitar las reglas fiscales. ¿Cuál sería su compromiso concreto con la sostenibilidad fiscal? ¿Quién levanta la mano primero? Adelante, señor Carranza. El tema fiscal es fundamental y está nítidamente en el plan de gobierno de Fuerza Popular. Ustedes no van a encontrar una sola palabra en el plan de gobierno de Juntos por el Perú de estabilidad fiscal o estabilidad económica. No lo van a encontrar, no importa lo que diga el señor Franque. La regla fiscal tiene que cambiar. La regla fiscal tiene que controlar el crecimiento del gasto corriente, apostar por la inversión pública y regresar al déficit de 1%. Esa es la apuesta. Bien, señor Franque. Estamos de acuerdo en respetar la meta del fiscal del 1%. Pero ha sido las leyes aprobadas por este Congreso que, según el propio Julio Velarde, ponen en peligro la estabilidad macroeconómica. Y ahorita acabamos de oír al señor Neuhaus diciendo que hay que endeudarnos porque hay las obras y es muy importante endeudarse y es muy fácil endeudarse. Nosotros no estamos de acuerdo con endeudar al país. Señor Carranza. Sí, si nosotros crecemos al 6-7% a partir del 2028, que lo vamos a lograr con el plan, para el 2029 vamos a tener ingresos fiscales por 110.000 millones de soles, más de 30.000 millones respecto a lo que tiene el marco macroeconómico actualmente, porque solo espera crecer al 3%. La apuesta, la inversión privada. Bien, vamos ahora con lo que especialistas advierten. Señor Franque. Yo estoy de acuerdo con promover la inversión privada y con lograr un crecimiento del 6%, y ese es nuestro objetivo. Pero al mismo tiempo hay que recordar que Fuerza Popular le regaló 20.000 millones de soles al sector agroexportador, que claramente no lo necesitaba, porque son los que financian su campaña. Bien, a cada uno le queda entre 13 y 11 segundos. Hablábamos de que el Perú mantiene una baja productividad y limitada inversión en ciencia y tecnología. ¿Alguno quisiera referirse en ese corto tiempo al tema? ¿O finalizar con un mensaje? Señor Franque. Pienso que ese tema es fundamental. Tenemos que invertir fuertemente en ciencia y tecnología. Las nuevas tecnologías tenemos que masificarlas y son una gran oportunidad para que nuestras pequeñas empresas puedan llegar a mucho más mercados que hoy. Señor Correcto. Carranza. Compatriotas, no volvamos a cometer el mismo error de hace 5 años. Esta vez votemos por el orden, no por el caos. Votemos por la unión de los peruanos, no por la desunión. Fuerte abrazo. Correcto, muchas gracias a ambos por haber participado.